Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí. Cubanas. A propósito de celebrar este 2024 los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional en la provincia cubana de Santi Espíritus, he invitado al programa de hoy a una periodista oriunda de esa parte de nuestra geografía, quien vive muy orgullosa de sus orígenes. En Cubanas, María de los Ángeles Romero Aragón. Soy de Fomento, uno de los municipios montañosos que tiene la provincia de Santi Espíritus, que está muy unido a toda la historia que se relaciona con la provincia en relación con el antiguo Escambray, es decir, todo lo que tiene que ver del macizo Guamuaya en la región central está vinculada al municipio de Santi Espíritus, Trinidad y Fomento. Y en el caso específico de Fomento, con la figura del comandante Ernesto Guevara. Cuando yo me graduó en 1993 en la Universidad de La Habana, nos unieron por la plantilla que había de necesidad en la emisora provincial y estuve albergada varios años en la emisora provincial. Trabajé como periodista atendiendo el partido, el gobierno, diferentes sectores durante 10 años aproximadamente. Desde el año 1993 hasta el 2001-2002 que volví para Fomento, estuve como periodista de la emisora provincial y eso me dio varias oportunidades, es decir, aprendí mucho, sobre todo del sector parlamentario. Yo atendía los organismos principales y específicamente el gobierno, es decir, todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del Poder Popular. Eso me dio dos oportunidades. Me dio la oportunidad de que en 1998 conociera a Fidel propiamente durante un acto nacional del que Santi Espíritus fue sede, en el caso específico del aniversario de los CDR, un 28 de septiembre, y al día siguiente Fidel hace un recorrido por lo que se llamaba el antiguo Plan Banao. Santi Espíritus tiene peculiaridades con el desarrollo agrícola y uno de esos era la acuicultura. Fidel quiso ir hasta la presa Iguanojo, que es colindante Santi Espíritus con Trinidad, y conocer el desarrollo agropecuario también de la antigua empresa Banao. Allí estuvimos intercambiando. Con él conocí diferentes sectores que tenían vínculo propiamente, con regalos incluso que le habían hecho al comandante en determinada época, y estuvimos de recorrido por toda la senda turística de Trinidad hasta que volvimos hasta la capital espirituana. Después en el 99 estuve en un curso de funcionamiento del Poder Popular en la Asamblea y volví nuevamente a estar por primera vez en una sesión de la Asamblea Nacional en septiembre del 99, cuando se declara el bloqueo como un acto de genocidio. Y ahí a la misma vez empecé mis cursos de superación de multimedia. Es decir, yo toda la vida se la he dedicado a la radio, más de 30 años, a la radio primero de Santi Espíritus, después de Radio Fomento. Es decir, yo nunca dejé de ser corresponsal de Radio Santi Espíritus, aun cuando surge en el año 2008 la emisora de Radio Fomento, porque me mantenía como periodista de la emisora municipal y corresponsal de la emisora provincial en el municipio de Fomento. Me hice máster en ciencias en la comunicación en la mención de periodismo en el año 2010 y a la misma vez comencé todos los cursos de multimedia. Es decir, una de las especialidades que desarrollé junto con la radio fue el periodismo de hipermedia, que me encanta, que ha venido a ser como una segunda especialidad dentro del periodismo para mí. Sin embargo, hacer calle, es decir, periodismo de la calle, reporteril, siempre ha sido mi vida, es mi esencia. De hecho, estuve con 2 programas también en la emisora municipal, un programa de debate que se transmite los sábados en La Mira, porque me acercaba mucho al acontecer diario del pueblo. Otra de las oportunidades que te da la radio es acercarte al pueblo, pero al pueblo que se ve en contingencia. Es decir, nosotros en el año 96 tuvimos el ciclón Lili que afectó mucho la región central y sobre todo el recorrido que me dio la oportunidad de ir en la caravana. Es decir, en la misma caravana que se recogió a los pescadores y a todas las poblaciones del sur de Santi Espíritus, que estamos hablando de Tunas de Sasa, El Mégano y otras que están en la zona sur baja de la provincia. Y eso me proporcionó uno de los premios que atesoré en el Festival Nacional de la Radio. Es decir, tú veías el acontecer de las personas. No se mudan porque venga un ciclón. Las personas se mudan
porque no pueden trasladar su casa con todo. Es decir, nosotros andábamos en la caravana y pudimos ver cómo la gente cargaba sus gallinas, sus perros, hasta sus cerditos pequeños, porque no podían llevarse lo que para ellos, los pescadores, era su patio, que era el mar. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. La periodista espirituana María de los Ángeles Romero Aragón vive apegada a sus raíces y bebió de la cultura e idiosincrasia de su pueblo. Las mujeres espirituales, por ser cubanas y sobre todo porque lo llevan dentro en la formación, por ejemplo, de las montañesas, las mujeres que vivimos desde la montaña o vivimos en las zonas de montaña, somos muy resilientes, es decir, nos reinventamos. No hay sueños imposibles para una persona que haya nacido en la zona de montaña. Por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de los ascensos a las montañas, pero sobre todo porque eso me acercaba de niña a la naturaleza. Y junto con la naturaleza fui aprendiendo manualidades. Me fui apropiando de cosas que tenían que ver con la historia de mi familia. Yo tenía bisabuelas por mi condición de que fui una niña criada por personas mayores. Mis bisabuelas me enseñaron a tejer, a bordar. Y con mi abuela, que aún está viva, aprendí todo lo que eran las tradiciones de la cocina. Yo no sé cocinar, nunca cocinaré como mi abuela, pero lo que para mí es el paradigma de la mujer campesina y sobre todo la mujer rural de montaña está en esas personas mayores. Recuerdo a mi bisabuela cómo inventaba diferentes variedades del maíz. Es decir, yo a veces digo que soy una mujer de maíz porque la harina o todo lo que se hacía del maíz era el quehacer cotidiano de la persona que se iba a trabajar, desde el sorbo de zambumbia, del café claro que nos comemos en la mañana o nos tomábamos en la mañana o al mediodía antes de la siesta, que también es una tradición allá propiamente por los orígenes canarios que tiene la población espirituana. Lo otro era el bregar. Por ejemplo, los animales que tenía la montaña fueron cosas que mis abuelos cazadores, mi abuelo paterno era cazador y mi padre y mis tíos eran de la brigada de cazadores de perros jíbaros. De hecho, es una de las grandes memorias que tengo, es decir, los recorridos que nosotros hacíamos a las Cuavas, a la zona del Pedrero, a Gavilanes, tiene que ver con eso. Era amar la naturaleza, defender la naturaleza y a la misma vez apropiarnos de la vida en ella. Y de la vida en ella, te digo sinceramente, la población espiritual es muy humilde, muy trabajadora, pero sobre todo muy entregada a lo tradicional, sin dejar de ver lo moderno, lo contemporáneo. Es decir, las tradiciones allá no se van a perder nunca. Es un descanso que yo tengo por dentro, a pesar de ya llevar 5 años en La Habana. Y es algo a lo que voy siempre, es decir, yo tengo una gran necesidad de reencontrarme siempre con mis orígenes, porque ese amor va dentro de nosotros. Y lo otro es que nos ayuda a vivir. No hay avatares de la vida que no seamos capaces de enfrentar, porque además el origen del fomentense y del espirituano es muy apegado a la tierra. Hoy estás en La Habana. ¿Qué te trae a La Habana si eres una persona tan apegada a tu idiosincrasia, a tu origen espirituano? Fue un proyecto de desarrollo local que tenía en la emisora municipal que me trajo a La Habana. Y ahí conocí a mi actual esposo. Es decir, llevamos ya 5 años, Pedro Manuel Álvarez y yo, y a la misma vez me acercó a una de mis amores antiguos, que es el amor a la ciudad de La Habana. Cuando llegué a La Habana, le dije a mi esposo que no iba a hacer periodismo, que me iba a dedicar a hacer comunicación, es decir, iba a ampliar un poco más el perfil. Empecé en el Centro Nacional de Desarrollo Local, tratando de compulsar desde la comunicación el desarrollo local en todos los proyectos que tenía el centro a nivel de país, pero algunos tenían que ver con La Habana. Ya después se me dio la oportunidad de volver a la radio. Estuve en la Dirección Nacional de la Radio Cubana, en la parte de la web, y propiamente en Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, a la misma vez trabajando en las redes y las plataformas que tienen ambas emisoras. Entonces, en la pandemia hice otra ayuda que fue gestión de crisis, de comunicación en tiempos de crisis, con la ayuda en medicamentos, información así útil a la gente, desde las plataformas. Es decir, el blog Fomento en Vivo nunca lo he dejado, aun cuando no está activo todo el tiempo, pero la gente de Fomento sabe dónde encontrarme. Es decir, yo siempre voy a estar para ellos
y ellos siempre van a estar para mí. Eso es una cosa que es amor incondicional, ¿ves? ¿Y el futuro de María? ¿Será volver a Fomento? ¿Será quedarse en La Habana? Siempre he dicho que de Fomento no me he ido, es decir, en cuerpo estoy en La Habana, en alma estoy en Fomento, y eso es lo que me hace compartir. Yo creo que nunca han estado en rivalidad ambos amores. Por ahora estaré en La Habana, pero lo otro es que no puedo deslindarme porque en Fomento tengo lo más grande, es decir, tengo mis raíces, tengo mi abuela, tengo mis muertos, tengo mi vida y tengo mis libros. Es decir, mis libros yo nunca los traje para acá y siempre digo, no, mi casa está allá. Es decir, estoy temporalmente aquí. Lo que pasa es que como cubana no puedo decir soy de aquí, soy de allá, no, soy cubana, yo soy de todas partes. Y lo otro es que la internet y los amigos hipermediales me dieron la posibilidad de conocer toda Cuba. Y es algo que llevo conmigo, es decir, al final yo soy de un grupo que se llama La Guerrilla, que todos tenemos blog y que tratamos de realzar la imagen Cuba, que es lo que llevamos por dentro, que es el gran amor que tenemos todos a la patria, donde quiera que vamos. Esa mujer con alma de flor. Muchas gracias, María, por este testimonio para el programa Cubanas. Fue una realización de Alberto Arcos en el sonido y quien les habla, Aida Díaz Chan. Esa mujer